El decreto del faraón. El sol egipcio caía con furia sobre las ciudades del Nilo. Las pirámides, en su majestad silenciosa, parecían vigilar desde las alturas el gemido ahogado de un pueblo esclavo. Los hebreos, descendientes de Jacob, eran numerosos, demasiados para la seguridad del reino. Temiendo una futura rebelión, el nuevo faraón que no conocía a José ni a su historia convocó a sus consejeros. Son como langostas, dijo uno de los generales. Se multiplican sin freno. Si se alían con nuestros enemigos, podríamos perder Egipto. El faraón, con mirada fría y sin piedad, pronunció un decreto que se convertiría en tragedia. Cada varón hebreo que nazca será arrojado al Nilo. El río, símbolo de vida, se tornó cauce de muerte. Las madres hebreas lloraban en silencio, escondiendo a sus hijos como podían. La opresión se volvió insoportable, el dolor insoportable. Sin embargo, en medio de ese horror, el Dios de los cielos ya había trazado un plan de salvación. Un niño estaba por nacer, y con él se levantaría la esperanza de una nación encadenada. Una madre valiente, Jocabed. Entre las casas humildes de los esclavos hebreos, en la tribu de Leví, vivía una mujer llamada Jocabed. Sus ojos estaban llenos de temor, pero su corazón ardía con una fe imposible de apagar. Estaba embarazada. Su esposo, Amram, se limitaba a orar en silencio cada noche, con las manos sobre el vientre de su esposa, suplicando por el milagro de la protección. El día del parto llegó. La tierra temblaba bajo los gritos contenidos. Era un niño. Un varón. Un bebé hermoso, con un llanto fuerte y una mirada viva. Jocabed lo tomó en sus brazos y, entre lágrimas, lo ocultó durante 3 meses. Nadie debe saber que está aquí, susurraba a su hija Miriam, que velaba la puerta como una centinela. Ni los vecinos, ni los guardias. Solo Dios. Cada noche, Jocabed cantaba suavemente sobre su pequeño. El Altísimo es tu sombra, pequeño mío. Ninguna plaga tocará tu morada. La madre sabía que no podría esconderlo para siempre. El tiempo se agotaba, y el peligro se acercaba. Pero en su corazón, una palabra resonaba: confía. Un plan imposible comenzó a tomar forma. No se aferraría al niño, lo pondría en las manos del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el río que era sepulcro, se convertiría en camino de salvación. El río Nilo y la canasta. Jocabed tejió una canasta de juncos, la impermeabilizó con brea y la acarició con manos temblorosas. La colocó sobre el suelo y acostó a su hijo dentro. Aún dormía, envuelto en mantas. La madre lo miró largo rato, como queriendo grabarse su rostro para siempre. Dios de nuestros padres, susurró, que tu voluntad sea vida para él. Junto a Miriam, caminaron hasta la orilla del Nilo. El agua corría tranquila, ignorante del drama humano que presenciaba. Jocabed colocó la canasta entre los juncos, escondida de la vista. Miriam, por orden de su madre, se quedó a observar desde la distancia. El río que ahogaba niños, ahora se convertía en el transportador de un destino divino. Y las corrientes no sabían que llevaban al futuro libertador de Israel. La hija del faraón y el niño hebreo. El murmullo del agua se mezclaba con las risas suaves de doncellas reales. La hija del faraón descendía con elegancia hacia el Nilo para bañarse, como cada mañana. Entre juncos, algo llamó su atención, una canasta extraña, que parecía flotar con ternura entre los lirios. Mandó a una criada a traerla. Al abrirla, el llanto de un bebé desgarró el aire. La princesa lo tomó en brazos y sus ojos se llenaron de ternura. «Es uno de los niños hebreos», exclamó. Pero su corazón, en lugar de odio, sintió compasión. Un amor inexplicable, como si el destino le susurrara al oído. En ese momento, Miriam se acercó con cautela. ¿Desea que busque a una nodriza hebrea para que lo amamante? La princesa, sorprendida, asintió. Dios había hecho el milagro, Moisés sería criado por su propia madre, bajo el techo del enemigo. Educado entre reyes. Moisés creció con privilegios en el palacio de Egipto. Vestía lino fino, aprendía filosofía, matemáticas, astronomía y el arte de la guerra. Su nombre, Moisés sacado de las aguas, resonaba en los pasillos de mármol y oro. Pero en su interior, una llama diferente ardía. Aunque rodeado de comodidades, no podía ignorar los lamentos de los esclavos, el látigo sobre los hebreos, los gritos de sus verdaderos hermanos. Cada vez que pasaba por las obras donde su pueblo trabajaba, su alma se quebraba.
¿Por qué estoy aquí?, se preguntaba. ¿Soy egipcio o hebreo? Las respuestas llegaban como ecos del pasado, como voces de un Dios que aún no conocía del todo, pero que ya lo reclamaba como suyo. Identidad dividida. Un día, mientras caminaba entre los campos de labor, Moisés presenció una escena que cambiaría su vida. Un capataz egipcio golpeaba cruelmente a un hebreo. El látigo silbaba en el aire con furia. Moisés sintió que la sangre le hervía. «Basta», gritó, pero el egipcio no se detuvo. En un impulso de furia y justicia, Moisés lo golpeó. El capataz cayó muerto. Aterrorizado, Moisés escondió el cuerpo entre la arena. Pero la noticia corrió como viento por los muros del palacio. Al día siguiente, vio a dos hebreos discutiendo y trató de intervenir. Uno de ellos le dijo: «¿Quién te ha puesto por juez? ¿Acaso piensas matarme como al egipcio?». El corazón de Moisés se detuvo. Lo sabían. Faraón también lo sabría. Ya no había marcha atrás. Era hora de huir. El exilio a Madián. Moisés huyó. Dejó atrás las columnas de Tebas, los salones del poder, las riquezas de Egipto. Caminó por el desierto, solo, hambriento, vencido. El calor abrasaba su piel. Cada paso era una oración sin palabras. ¿Qué propósito podía quedar para alguien como él? Príncipe caído, asesino prófugo, extranjero de todos los mundos. Después de días de marcha, llegó a la tierra de Madián. Allí, junto a un pozo, se sentó a descansar. No sabía que ese lugar, tan seco como su alma, se convertiría en cuna de una nueva etapa. Dios, silencioso, lo había conducido justo donde quería. El pozo y las hijas de Jetro. Mientras Moisés descansaba, llegaron unas mujeres a sacar agua. Eran hijas de Jetro, sacerdote de Madián. Otros pastores llegaron también y comenzaron a ahuyentarlas. Moisés se levantó con determinación. Aunque agotado, defendió a las mujeres y ayudó a dar de beber a sus rebaños. Las muchachas, agradecidas, volvieron rápidamente a casa y contaron a su padre lo ocurrido. «¿Dónde está ese hombre?», preguntó Jetro. «Traedlo para que coma con nosotros». Así comenzó una nueva vida. Moisés encontró refugio, hogar, y eventualmente, amor. Se casó con Séfora, una de las hijas de Jetro. Y por años, apacentó ovejas en la soledad del desierto, mientras la voz de Dios, aún muda, se preparaba para resonar con fuego. Séfora y el nuevo hogar. La vida en Madián era simple. Sin palacios ni poder, Moisés aprendía a vivir como pastor. Cada amanecer lo encontraba entre ovejas y colinas silenciosas. Séfora, su esposa, le ofrecía paz y comprensión. Pronto, tuvieron un hijo, Gersón. «Soy forastero en tierra ajena», dijo Moisés al nombrarlo. «Pero tal vez aquí Dios me hará entender mi propósito». Lejos de Egipto, el hombre que había sido príncipe se convirtió en siervo. El orgullo fue sustituido por humildad y el conocimiento humano por la sabiduría de la espera. Dios no lo había olvidado. Lo estaba formando. El Dios de Abraham se manifiesta. Una mañana cualquiera, Moisés llevó el rebaño al monte Horeb. Mientras subía por la ladera, algo llamó su atención, un arbusto en llamas. Ardía, pero no se consumía. Se acercó, curioso. Entonces, una voz poderosa lo envolvió. «Moisés, Moisés». Él respondió: «Heme aquí». «No te acerques», dijo la voz. «Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa». Moisés tembló. El Dios de sus padres lo llamaba. Aquel fuego era la gloria divina. Y la zarza ardiente sería el inicio del destino más glorioso y difícil jamás confiado a un hombre, liberar a todo un pueblo. «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto», dijo Dios. «Y te enviaré a Faraón para que lo saques de allí». Moisés, con el rostro en tierra, supo que su vida nunca sería la misma. La zarza que ardía y no se consumía. Moisés contemplaba el fuego con asombro. No era un fuego común. No desprendía humo, no devoraba las ramas, pero ardía con intensidad divina. Mientras se postraba, una nueva conciencia nacía en su interior. Ya no era solo un fugitivo ni un pastor. Era un escogido. Dios habló con voz de trueno y ternura. «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». El corazón de Moisés latía con fuerza. Cada palabra era un llamado. Una misión.
Un destino sellado por el cielo. Descalzo ante lo santo. Dios le ordenó quitarse las sandalias. Moisés obedeció. El polvo del desierto tocó su piel, pero en ese acto, comprendió que estaba en un lugar sagrado. Su alma fue despojada de orgullo. Allí comenzó su transformación total. Ve a Faraón, dijo Dios, y dile que deje salir a mi pueblo. Pero Moisés tembló. ¿Quién soy yo para enfrentar al rey de Egipto? Yo estaré contigo, respondió el Señor. Yo soy el que soy. Y ese nombre eterno resonó para siempre en su corazón. El llamado divino. Moisés insistía, no era elocuente, ni fuerte, ni digno. Pero Dios no buscaba habilidades humanas. Buscaba obediencia. Le dio señales, su vara se convirtió en serpiente. Su mano se volvió leprosa y sanó. Aún así, Moisés dudó. Envía a otro, dijo, temeroso. Entonces, Dios se airó, pero mostró gracia. Le concedió a Aarón, su hermano, como portavoz. Tú hablarás lo que yo te diga, y Aarón hablará por ti. Irán juntos. La misión comenzaba. A Aarón, su hermano en la palabra. Moisés volvió a Madián, se despidió de Jetro, tomó a Séfora y a sus hijos, y emprendió el viaje. En el camino, Dios se le apareció nuevamente para confirmar la misión. Aarón salió a su encuentro y se abrazaron con lágrimas. Unidos por la sangre y el propósito, caminaron hacia Egipto. Sabían que enfrentarían al imperio más poderoso de la tierra, pero también sabían que iban con el respaldo del cielo. Regreso a Egipto. Cuando Moisés y Aarón llegaron, convocaron a los ancianos de Israel. Les contaron lo que Dios había dicho, y mostraron las señales. El pueblo creyó y adoró. La esperanza volvía a respirar entre cadenas. Pero ante Faraón, las cosas no fueron fáciles. ¿Quién es Jehová para que yo obedezca su voz?, dijo el rey con desprecio. Aumentó la carga sobre los esclavos. El pueblo comenzó a dudar. Moisés se quebró. Señor, ¿por qué enviaste este mal? Pero Dios reafirmó su promesa. Ahora verás lo que haré. El corazón endurecido. Dios endureció el corazón del faraón, no para mostrar crueldad, sino para glorificar su poder. 10 plagas serían derramadas sobre Egipto, cada una más intensa que la anterior. El orgullo del rey sería doblegado. Moisés y Aarón regresaron una y otra vez. Cada negativa era una oportunidad para que Dios mostrara su mano fuerte. Mi pueblo será libre, decía el Señor. Y todos sabrán que yo soy Jehová. Las primeras señales. Moisés arrojó su vara, se convirtió en serpiente. Los magos egipcios hicieron lo mismo, pero la serpiente de Moisés devoró a las otras. Dios mostraba quién tenía el verdadero poder. Siguió la plaga del agua convertida en sangre. Luego vinieron las ranas, los piojos. Egipto empezaba a gemir. Pero el corazón del faraón seguía cerrado como tumba. Moscas, peste y úlceras. La tierra fue invadida por enjambres. El ganado egipcio murió. Las personas fueron cubiertas de úlceras dolorosas. Pero en la tierra de Gosén, donde vivían los hebreos, no caía ni una mosca. Dios hacía distinción entre su pueblo y los opresores. Cada plaga era un juicio y una llamada al arrepentimiento. Faraón cedía, y luego endurecía su corazón de nuevo. Granizo, langostas y tinieblas. El granizo cayó con fuego. Las cosechas fueron arrasadas. Luego, una nube de langostas cubrió el cielo. Por último, una oscuridad densa se extendió 3 días sobre Egipto. Ni una lámpara podía disiparla. Pero aún así, el rey resistía. El juicio final se acercaba, la muerte primogénita. El Cordero Pascual. Dios dio instrucciones, cada familia hebrea debía sacrificar un cordero sin defecto. Con su sangre, marcarían los dinteles de sus puertas. El ángel de la muerte pasaría por Egipto esa noche, y donde viera sangre, pasaría de largo. El pueblo obedeció. Comieron el cordero con prisa, listos para partir. Esa noche, el juicio cayó con fuerza. En cada casa egipcia murió el primogénito. El lamento se escuchó en todo Egipto. Faraón llamó a Moisés. Váyanse. Salgan de mi tierra. La libertad había comenzado. Y el éxodo estaba en marcha. El pueblo hebreo salió apresurado de Egipto, con el oro del enemigo en sus manos y el pan sin levadura en sus mochilas.
Al frente de la multitud, Moisés caminaba guiado por una nube durante el día y por una columna de fuego durante la noche. Dios mismo los dirigía. La libertad sabía a aire nuevo, pero el miedo no tardó en regresar. Faraón había cambiado de opinión. Con su ejército, salió en persecución. El Mar Rojo ante ellos. El pueblo llegó a las orillas del Mar Rojo. Delante, el agua. Detrás, el ejército egipcio. El terror se apoderó de los hebreos. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto?, gritaban. Mejor morir esclavos que aquí. Moisés clamó a Dios. Y Dios respondió. ¿Por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. El cruce del mar. Moisés levantó su vara, y el mar se abrió. 2 muros de agua se alzaron como testigos del poder de Dios. El pueblo cruzó en seco, cada paso era un acto de fe. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a su lugar. El ejército enemigo fue destruido. Y el pueblo cantó. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Cántico de libertad. Moisés y Miriam entonaron un himno que resonó en los siglos. Cantaré a Jehová, porque se ha glorificado. Echó en el mar al caballo y al jinete. Las mujeres danzaban con panderos. Las lágrimas eran de gozo. Habían visto la salvación con sus propios ojos. Pero el viaje apenas comenzaba. El desierto de Sin. El desierto les ofrecía nada. El calor los quemaba, el hambre los debilitaba. El pueblo murmuraba contra Moisés. Dios proveyó maná, el pan del cielo. Cada mañana, como rocío bendito, cubría el suelo. Y también envió codornices. Pero la queja era constante. El agua de la roca. En Refidim, el pueblo clamó por agua. Moisés oró, y Dios le dijo, golpea la roca. Así lo hizo, y de ella brotó un río en el desierto. El Señor se mostraba fiel, aún ante la incredulidad. Moisés comprendía que pastorear almas era más difícil que conducir ovejas. La batalla contra Amalek. Amalek atacó. Josué lideró al ejército de Israel. Mientras Moisés levantaba sus manos, el pueblo vencía. Pero cuando las bajaba, Amalek prevalecía. Aarón y Hur le sostenían los brazos. Y así, juntos, alcanzaron la victoria. Dios enseñaba que la unidad era clave. El monte Sinaí. Al tercer mes, llegaron al Sinaí. Dios descendió en fuego, con truenos y relámpagos. El monte temblaba. Moisés subió, solo, a recibir la ley divina. Durante 40 días y noches, estuvo en la presencia del Altísimo. Dios entregó las tablas de piedra, escritas con su dedo. La ley escrita por Dios. Los 10 mandamientos serían la base de una nueva nación. Una nación santa. Una luz entre los pueblos. No tendrás dioses ajenos. No matarás. Honra a tu padre. El pacto era sagrado. Pero mientras Moisés recibía la ley, el pueblo ya la quebrantaba. El becerro de oro. El pueblo, impaciente, pidió un Dios visible. Aarón recogió oro y fundió un becerro. Este es tu Dios, Israel, gritaron. Moisés descendió con las tablas. Al ver la idolatría, su furia estalló. Rompió las tablas y destruyó el ídolo. El pecado había invadido el campamento. La intercesión de Moisés. Dios amenazó con destruir al pueblo. Pero Moisés intercedió con lágrimas. Si no los perdonas, bórrame de tu libro. El Señor escuchó. Mostró gracia. Pero también disciplina. Los levitas limpiaron el campamento. El precio fue alto. El rostro resplandeciente. Moisés subió de nuevo al monte. Esta vez, Dios escribió otras tablas. Y cuando Moisés descendió, su rostro brillaba con la gloria divina. El pueblo temblaba al mirarlo. Debía cubrirse con un velo. Había estado cara a cara con el Dios viviente. La construcción del tabernáculo. Dios dio instrucciones para construir el tabernáculo, su morada entre los hombres. Cada detalle tenía significado eterno. El pueblo ofreció oro, telas, maderas. El Espíritu de Dios llenó de sabiduría a los artesanos. El lugar santo fue erigido con reverencia. La nube de gloria. Cuando el tabernáculo fue terminado, una nube lo cubrió. Y la gloria del Señor lo llenó. Nadie podía entrar. Cuando la nube se movía, el pueblo avanzaba. Cuando se detenía, ellos acampaban.
Dios los guiaba día a día. Rebeliones en el desierto. A pesar de todo, el pueblo seguía quejándose. Deseaban volver a Egipto, lloraban por carne, murmuraban contra Moisés. Miriam y Aarón también cayeron en envidia. Dios los reprendió. Miriam fue leprosa por 7 días. La santidad del llamado debía ser respetada. Espías y desobediencia. Moisés envió 12 espías a Canaán. 10 trajeron miedo, 2 trajeron fe. El pueblo escuchó a los primeros y se rebeló. Dios decretó, esa generación no entraría. 40 años vagarían en el desierto. Solo Josué y Caleb entrarían en la tierra prometida. La tierra de la promesa a lo lejos. Pasaron los años. Los rebeldes murieron. Una nueva generación creció en el desierto, alimentada por la fidelidad divina. Moisés sabía que no entraría. Pero quería ver la tierra. Anhelaba cumplir la promesa, aunque fuese desde lejos. Moisés y la roca. En Cades, el pueblo pidió agua. Dios le dijo a Moisés que hablara a la roca. Pero Moisés, airado, la golpeó 2 veces. El agua brotó, pero Dios se entristeció. No santificaste mi nombre. No entrarás en la tierra. Moisés aceptó el juicio con humildad. Sabía que Dios era justo. El canto final. Antes de morir, Moisés entonó un cántico, una profecía, una advertencia, un testamento. Recordó las obras de Dios y llamó al pueblo a la fidelidad. Sus palabras fueron poderosas. Escuchen, cielos. El Señor es mi roca, perfecta es su obra. La bendición sobre las tribus. Moisés bendijo a cada tribu de Israel. A Judá le dio fuerza. A Leví, fidelidad. A José, abundancia. Cada bendición era una semilla para el futuro. Como un padre que despide a sus hijos, los preparó para entrar a la tierra que él solo podría mirar. El monte Nebo. Dios llevó a Moisés a la cima del monte Nebo. Desde allí, le mostró la tierra de Canaán. Cada valle, cada monte, cada ciudad. Moisés contempló en silencio. Lágrimas rodaban por su rostro. Había sido fiel. Había guiado a un pueblo difícil. Y ahora, veía la promesa cumplida. La muerte del siervo de Dios. Moisés murió allí, en la cumbre. No hubo tumba conocida. Dios mismo lo enterró. Tenía 120 años. Su vista no se había apagado. Su fuerza no había menguado. Había sido profeta, legislador, pastor y amigo de Dios. El luto de Israel. El pueblo lloró a Moisés durante 30 días. Nadie podía llenar su lugar. Había sido el instrumento de Dios para liberarlos, guiarlos y enseñarles. Pero el plan no terminó con su muerte. Continuaba. Porque Dios es eterno. Josué toma el mando. Josué, fiel servidor, fue ungido como sucesor. El espíritu de sabiduría estaba sobre él. Moisés le había impuesto las manos. El pueblo ahora debía seguir adelante. La tierra prometida los esperaba. Moisés había preparado el camino. Josué lo recorrería. Legado eterno. Moisés no fue perfecto. Dudó, falló, se enojó. Pero amó a Dios con todo su ser. Obedeció hasta el final. Y dejó un legado que cruzó los siglos. Jesús hablaría de él. Los profetas lo citarían. Y su nombre estaría entre los más grandes. Moisés en la gloria. Siglos después, en un monte alto, Moisés apareció junto a Elías y Jesús. Hablaban de la redención. La historia no terminó en Nebo. Moisés vive en la presencia de Dios, testigo del cumplimiento pleno del plan eterno. Luz en la oscuridad. Su vida fue una antorcha. En medio de la opresión, trajo libertad. En el desierto, trajo dirección. En la confusión, trajo la palabra. Moisés fue faro para Israel, y su historia aún ilumina caminos hoy. Hombre entre 2 mundos. Nació esclavo, fue príncipe, huyó como criminal, vivió como pastor, regresó como profeta. Conoció lo alto y lo bajo. Caminó con Dios. Fue humano, pero también fue instrumento divino. En su vida, se unieron el barro y el fuego del cielo. Eco de su voz. Cada vez que se lee la ley, su voz resuena. Cada vez que se habla de justicia, su figura se alza. Su obediencia marcó generaciones. Moisés sigue hablando.
No con voz audible, sino con el peso eterno de su ejemplo. El profeta incomparable. Nunca más se levantó profeta como Moisés, a quien Dios conoció cara a cara. Su historia no es solo un recuerdo, es un llamado. A confiar en Dios. A obedecerlo. A levantarse, aún en el desierto. A creer que con Él, lo imposible es posible. Porque Moisés fue llamado, y respondió. Y por eso, fue grande. Fin.